¿Cómo están? Bienvenidos a El Chile que viene en un nuevo capítulo, ya a puertas de una nueva cuenta pública, y por eso queremos analizar en esta oportunidad todo lo que se viene en los próximos días. El presidente Gabriel Boric hará esta nueva cuenta pública y la última además de su administración en un contexto que ha estado marcado por el caso Convenios, también nuevos antecedentes del caso Monsalve, varios escándalos que han sacudido a la moneda particularmente en el último tiempo, pero donde se ha llegado en el último año por lo menos a alcanzar logros importantes, como una reforma de pensiones, en avances comerciales también con Asia y los pronósticos iniciales de un colapso económico que fueron dejados en el olvido. En todo esto también con un anuncio importantísimo que se ha hecho en las últimas horas de la ley de aborto, en un año electoral que, por cierto, además está dejando algunos coletazos. Vamos a saludar a nuestros invitados porque tenemos a dos invitados. Paula Castillo, encargada de estudios de Rumbo Colectivo, que está con nosotras en este capítulo. ¿Cómo estás, Paula? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Frecia. Muchísimas gracias a ti. También saludamos a Juan Pablo Lira, que es el coordinador del área programática e incidencia de Idea País. Bienvenido, Juan Pablo. Hola, Frecia. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar aquí, porque bueno, la idea es debatir, reflexionar también de lo que decíamos ha marcado el último año, los últimos días incluso y las últimas horas, ¿no? Sin ir más lejos con el anuncio que se ha hecho esta mañana. ¿Cómo llega el gobierno a esta última cuenta pública? ¿Quién quiere partir? Y haciendo el análisis además de lo que se va a decir este 1 de junio. Paula. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estamos ante una cuenta pública con un escenario bastante adverso y muy distinto de los escenarios de las cuentas públicas anteriores. Si bien en el 2024 podíamos ver un clima más bien marcado por la incertidumbre ante la pregunta de cuál iba a ser el desenlace de estas reformas históricas que quería lograr este gobierno, en el 2025, habiendo ya logrado la reforma de pensiones, estando en discusión el proyecto del FES, y también habiendo descartado algunas otras reformas, por ejemplo, la nueva ley del nuevo impuesto a la renta, vemos entonces más bien un escenario donde lo que se plantea sería hacer más bien un balance del gobierno, no solamente del último año, sino de qué es lo que hizo y lo que no hizo entre el 1 de marzo de 2022 hasta el día de hoy. Claro, en la administración completa. ¿Juan Pablo? Sí, yo estoy de acuerdo con Paula. En principio, bueno, por cierto, las condiciones del año 2024 eran muy distintas a las actuales. Es una cuenta pública que también de una u otra forma se desvía la atención por la coyuntura, ¿no es cierto? El caso claro. de las licencias médicas, procultura, etcétera. Y algo En los últimos días, pero en el último año la seguridad también tuvo que cambiar prioridades. Por cierto que sí. Nosotros en Idea País hacemos un trabajo sistemático de hacerle seguimiento tanto al programa de gobierno como a la cuenta pública. Y en el fondo identificamos cuáles son los compromisos que adquiría el presidente en su última cuenta pública. Le vamos haciendo este accountability, y lo que uno puede, o lo que se desprende en general de esta investigación es que si bien el gobierno ha tenido una alta capacidad de activar su agenda, es decir, los compromisos de una u otra forma fueron ya sea ingresados al Congreso o bien comenzaron a ejecutarse por la vía de la gestión administrativa, el Ejecutivo ha enfrentado problemas para llegar a puerto con esos compromisos, si se quiere. Eso habla un poco de no solamente la situación país, sino que también las herramientas que está teniendo el Ejecutivo para concretar sus compromisos. En porcentaje, ¿de cuánto habla Idea País? En porcentaje, el 47% de las iniciativas... Menos de la mitad. Sí, perdón, en menos de la mitad fueron terminadas y el 46% se encuentran en proceso. Pero si uno mira, por ejemplo, las iniciativas que no han sido iniciadas, solamente el 7%, un poco refiriendo a lo que yo anticipaba de que efectivamente el Ejecutivo tiene una capacidad de activar su agenda. Sin embargo, un porcentaje relevante se está quedando en la etapa de proceso. Para Rumbo Colectivo, Paula, también hay algunas tareas pendientes, ¿no? ¿En qué materias son los pendientes, ¿no?, que tiene el gobierno? Primero, retomando un poco la conversación de Juan Pablo, en Rumbo Colectivo también hacemos un estudio respecto al cumplimiento, pero a diferencia del que hace Idea País o del que hace otros centros de estudio, que lo que ven es los compromisos que se pueden extraer de los discursos de la cuenta pública, nosotros hacemos una evaluación respecto al cumplimiento del programa.
porque para nosotros también es importante no solamente la capacidad que tenga un gobierno de navegar entre los cambios y las nuevas opiniones que pueda tener la ciudadanía, sino también la capacidad que tenga de, a pesar de eso, poder cumplir con su programa. Y en ese sentido es que nosotros hacemos este estudio, que de hecho lo hacemos desde el año pasado. Yo también soy parte del equipo en el que hacemos la investigación. Y viendo específicamente las medidas de programa, tenemos porcentajes distintos, sin perjuicio que a lo mejor las metodologías, sobre todo después del estudio que hicimos el año pasado, ahora sean más parecidas. Y lo que le preguntaba a Juan Pablo respecto, por ejemplo, porque no es primera vez que pasa, hay temas de la contingencia que van retrasando mucho de para cumplir todas las promesas, por ejemplo, de campaña, en fin. ¿Y qué tiene que ver con la seguridad? ¿Qué otras cosas no ha dejado en avanzar en propuestas específicas a esta administración, Paula? ¿Seguridad? ¿Renta? En seguridad, de hecho, es uno de los ejes en los que tiene un grado de cumplimiento no menor, tiene un 65% de lo que tenía previsto en el programa. Y si a ello le sumamos más de las 65 leyes que están promulgadas y publicadas y que están vigentes hoy día en materia de seguridad, podemos ver que pudo cumplir tanto con lo que prometió en su minuto, con más todo lo que se sumó, más lo que se tuvo que ir sumando, claro. Juan Pablo, el Sí. tema de seguridad sobre todo, porque eso es como tema polémico que defiende el gobierno, pero que ha ido retrasando otros de los temas o áreas. Sí, me gustaría solamente precisarle a Paula de que nosotros distinguimos, por un lado, lo que es el programa de gobierno de lo que es la cuenta pública, un poco refiriendo a que son compromisos distintos, uno más coyuntural que otro y otro es una agenda de largo plazo. Nosotros tenemos ambos seguimientos, entonces quizás habría que comparar los hallazgos de Rumbo Colectivo con el estudio que nosotros lanzamos en marzo respecto a los cumplimientos del gobierno en materia de su programa. Y respecto al tema de seguridad, efectivamente el gobierno, enhorabuena, ha cambiado su relato porque convengamos que para el gobierno la seguridad no era una prioridad necesariamente programática en principio, pero sí ha activado varias agendas. Ahora bien, llama la atención cómo ellos también hacen propio el rédito en esta materia, cuando en muchos casos ellos mismos se han mostrado reticentes a avanzar en estos temas, ¿no es cierto? De las 55 proyectos en seguridad se aprobaron, uno podría plantear, a pesar del Frente Amplio, muchos de ellos votaron en contra, por ejemplo, de la ley Naín Retamal, del robo de madera, de la ley en contra del narcotráfico, la protección de infraestructura crítica. Entonces, efectivamente, yo creo que, y esto lo digo de manera muy genuina, yo celebro un poco el cambio de relato que ha tenido el gobierno con el tema de la seguridad. Sin embargo, considero que esto no tiene que ser algo de lo cual celebrar por la situación que está viviendo el país, y mucho menos adoptarlo como un rédito propio. ¿Paula? Es curioso porque al mismo tiempo me parece un poco dicotómica lo que estás planteando, porque si efectivamente se mide y se espera también poder evaluar de forma positiva la flexibilidad que puede tener un gobierno para poder añadir nuevas agendas, nuevos programas, nuevas prioridades en su actuar de todos los días y en las políticas públicas que impulsa. Entonces debería ser algo que celebremos de forma transversal. Sí, absolutamente. No, si yo de verdad lo digo de manera muy genuina, yo celebro el cambio de relato que ha tenido el gobierno. ¿Es cambio de relato, no voltereta, como han dicho desde algunos sectores? No, yo creo que el gobierno se hizo cargo de la coyuntura. O sea, la situación de seguridad, de inseguridad que vivía el país es algo que no se puede desconocer cuando uno está al mando. Entonces, la agenda que ha impulsado el gobierno en esta materia, las medidas tanto legislativas como de gestión, yo creo que es algo positivo para la ciudadanía y para el bien del país. Y acá no se trata de buscar buenos y malos cuando se trata de la seguridad de todos los chilenos. Entonces, yo de verdad lo digo muy genuinamente, yo creo que los gobiernos tienen que tener esa flexibilidad para poder plantear la agenda, abrir nuevos planes, nuevas baterías de política pública. Sin embargo, claramente no puede ser una bandera que le significa algún tipo de rédito al Ejecutivo. Paula, ¿cuál sería el legado para ustedes, ¿no?, que puede dejar el gobierno del presidente Gabriel Boric ahora y considerando que es la última cuenta pública? El legado que puede dejar es terminar de, por ejemplo, presentar aquellos proyectos de ley, aquellas gestiones que también quedan pendientes, que de hecho nosotros también las tenemos cuantificadas como no iniciadas y que van también de la mano con la palabra empeñada. Para nosotros también es muy importante de que así, como lo decía en un principio, que pueda navegar entre los cambios de las prioridades ciudadanas, también sea capaz de poder cumplir con aquello que prometió.
Y en ese sentido, sobre todo, a 10 meses del gobierno, del último tramo y en un año electoral también, tener la capacidad de poder hacer frente a ciertas demandas ciudadanas, como por ejemplo lo fue con la presentación del proyecto de ley de despenalización del aborto. A eso vamos a entrar como legado, Juan Pablo, del presidente Boric. Sí, a ver, yo creo que este gobierno, acá es bien heterogéneo el análisis, en el sentido de que depende mucho de la agenda. Por ejemplo, en materia económica, este gobierno, por cierto, que ha dejado mucho que desear, ¿no es cierto? O sea, estamos en una situación de estancamiento, el país crece, este gobierno va a haber crecido a un 1,8% y dicho sea de paso, el presidente no va a haber podido cumplir ese compromiso de... Pero hubo que atajar una inflación muy importante al inicio. Hubo efectivamente que atajar una inflación muy importante al inicio, pero eso es facultad también del Banco Central, que ha hecho una tremenda pega como ente autónomo en controlar la inflación. Pero cuando uno mira, por ejemplo, el manejo de las finanzas públicas, es bastante preocupante cómo el ministro de Hacienda ha llevado todo el asunto, toda la polémica en el Consejo Fiscal Autónomo, la postergación de la meta de balance estructural. Entonces, yo creo que en materia el tema de la creación de empleo, el ministro Grau hace poco salió diciendo de que habían creado 600.000 empleos, pero cuando uno mira qué porcentaje de esos 600.000 empleos son realmente empleos formales, es un porcentaje ínfimo, son como 40.000 empleos formales creados durante este gobierno. Entonces, en materia económica yo creo que es algo bastante preocupante. Yo celebro, por otro lado, el acuerdo que se logró en pensiones, que era una reforma bastante ajena. Y los tratados internacionales con Asia, que lo decíamos al inicio también, porque más allá de lo que se pueda lograr o no se haya podido cumplir, aparte de la inflación, la recuperación de empleo, eso quedó muy pendiente desde la pandemia. Y es cada uno, hay 2 candidatas que fueron ministras del trabajo y defienden su propia creación de empleo, porque de ahí a la formalidad de empleo, de cuántos se comienzan a crear en medio de una administración, está el debe, porque las cifras han mantenido. Absolutamente, o sea, todavía quedan 200.000 empleos para poder recuperar la tasa de ocupación prepandemia. Y en un año ya es imposible recuperarlo. Imposible, pero si la tendencia del gobierno ha sido crear... Pero en positivo, Juan Pablo, hay un legado... Sí, no, y para allá iba, yo creo que los aspectos positivos han sido más que nada a pesar de la agenda inicial del gobierno, como puede ser, por ejemplo, la reforma de pensiones, que era una reforma sumamente sentida, necesaria, había que avanzar. En materia de pensiones se logró una reforma que, a mi parecer, y acá lo título personal, es una reforma bastante ponderada en términos técnicos, se logró un acuerdo político transversal, y eso también hay que darle, no les obliga a celebrar la manera en que el gobierno logró llegar a acuerdos. La ley de 40 horas, etcétera. Una serie de avances que no son menores, pero claro, en el fondo yo, si tuviera que resumir, yo creo que ha sido un gobierno que le ha costado llevar a cabo su agenda programática, que por cierto, y como hablamos con Paula, ha flexibilizado su agenda más refundacional. ¿Paula? Yo añadiría ahí también otros logros, como lo dije. Como si alguien y un ciudadano común va pasando por la calle y dice, a ver, termina este gobierno y queda, ¿qué? Queda, por ejemplo, el copago cero. Queda, por ejemplo, el aumento al salario mínimo a más de 500.000 pesos. Queda la ley de 40 horas, queda la reforma previsional, queda la ley Papito Corazón, que de hecho, cuando celebró los 2 años de su publicación, el gobierno informó de que ya habían logrado recaudar más de 2 billones de pesos solamente para niños, niñas y adolescentes. Y además, como lo dijimos en un principio, las más de 65 leyes en materia de seguridad. Ahora también puede ser la presentación del proyecto de ley del aborto. Claro, a eso quería entrar porque Paula ya lo había dicho como uno de los legados. Ahora tenemos que ver con qué urgencia, que ya se ha dicho no va a entrar al Congreso. Y cuando se presenta el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, hay varias características, ¿no? Que se había anunciado antes, pero que el gobierno ya lo concreta cuando habla de un proyecto basado en el modelo alemán, según el debate que se inicia con esta interrupción ahora del embarazo, con el plazo de 14 semanas. Hasta las 12 semanas se realizaría la prestación en un centro de atención primaria, siempre que un diagnóstico lo permita, y después de las 12 semanas en provisión hospitalaria. Respecto a menores de edad, no habría innovación o normas de consentimiento ni en normas de objeción de conciencia. Cuando comience esta discusión, ¿Chile debe avanzar a este proyecto con urgencia, crees tú, Paula? ¿Por qué? Porque ya lo han descartado, y si no es en el último año, un año electoral, ¿para cuándo podría quedar pendiente un debate como este? El debate actualmente existe y creemos que lo más valorable que puede hacer el gobierno es abrir ese debate
y ese debate también se abre presentando ese proyecto de ley. En ese sentido, podemos entender de que en un año electoral donde se están eligiendo no solamente a la autoridad del gobierno central, sino que también a nuevos parlamentarios en un nuevo ciclo, puede ser difícil sacar adelante leyes o su completa tramitación. No obstante, también el solo hecho de abrir el debate también fortalece la democracia. Y eso no impide de que incluso en un próximo gobierno, dependiente del color político, aún así se pudiese aprobar esa ley. Porque ahí ya no, una vez que ya lo presenta el presidente de la República, más allá de las urgencias, de las indicaciones, la tramitación recae fundamentalmente en el Congreso Nacional. ¿Es oportuno en haber presentado este proyecto, Juan Pablo? El timing es bien notable porque era un compromiso del presidente Boric de su última cuenta pública. Hay quienes, y acá yo no estoy tan seguro que esa sea la razón de fondo, pero quienes han anticipado que esto es una manera de desviar la atención de la discusión pública a propósito de todos los escándalos que hemos experimentado en la última semana. Pero como decía Paula, el debate del tema del aborto es algo que siempre ha estado, o sea, lleva años presente en nuestro país. Y respecto a abrir el debate, yo creo que efectivamente hay que abrir el debate, pero hay que abrirlo en todos los sentidos posibles. Normalmente el derecho al aborto se aborda como un derecho de las mujeres, ¿no es cierto?, quienes ven mermada su autonomía por estar sometida a un embarazo no deseado. Y esto efectivamente puede ser cierto, ¿no es cierto? Pero en la medida que esté en discusión o que no haya claridad, incluso desde la ciencia, respecto a cuándo comienza o no comienza la vida, uno también tendría que plantear que si estamos dispuestos a discutir respecto al derecho de la mujer para interrumpir un embarazo, habría que plantear también si es que existe un derecho que está en tensión con la discusión, que es el derecho del que está por nacer. Entonces, No, claro, de todas maneras, ahora también se habla de un tema de salud pública y en la experiencia internacional así se ha visto también la cantidad de abortos. Son al menos 170.000 anuales en el país y que son datos oficiales. Cuando hay un derecho por sobre otro, me refiero a los derechos de la mujer. ¿Cómo se discute, cómo se avanza en estos días, ¿no? Cuando no se le pone urgencia por temas valóricos? Ahora ya no sé si dicen valórico, pero siempre va a ser un tema controversial. Sí, no, y por cierto que efectivamente guarda estrecha relación con los desafíos de salud pública que experimenta el país. Ahora, no solamente es una discusión respecto a una decisión moral, ¿ya? Y no un mínimo civilizatorio como han planteado, o sea, esta es mi aproximación, no un mínimo civilizatorio como plantea la ministra Orellana, sino que también es una discusión bastante política y justamente por lo que tú dices, porque hay elementos de política pública que tienen que ser discutidos, hay injusticias sociales que son previas al aborto y que están un poco ausentes en esta discusión. ¿En qué medida nosotros hablamos, por ejemplo, de el embarazo vulnerable? ¿En qué medida hablamos de la niñez segura, etcétera? ¿Cómo nosotros asistimos o el Estado acompaña a las madres en el proceso de dificultad, ¿no es cierto?, cuando ella desea interrumpir el aborto y cómo asegurar quizás que esa vida pueda tener lugar en nuestra sociedad. ¿Paula? Hablemos del embarazo vulnerable, me parece un tema muy interesante. Hace un mes aproximadamente la Corporación Miles de Derechos Sexuales y Reproductivos lanzó un informe nacional donde da cuenta de la criminalización del aborto entre los años 2012 y 2022. Y según este informe, han habido 49 mujeres y personas gestantes que han sido condenadas por abortar. Si además de eso, con los mismos datos que entrega el informe, analizamos cuál es el perfil de las 436 personas que fueron imputadas y respecto de las cuales se inició un proceso, resulta que más del 50% eran mujeres entre los 18 y los 35 años. Estamos hablando de mujeres jóvenes. La gran mayoría de ellas no tenía ni siquiera los estudios secundarios completos. El 75% eran chilenas, el restante eran extranjeras, dentro de las regiones donde también se concentraban, no solamente en la región metropolitana, sino que también en el norte de Chile. Por tanto, las mujeres que abortan y que más encima se van presas por abortar son las mujeres más vulnerables de nuestra sociedad. Es la clandestinidad, por una parte, en la que se pone en riesgo también la salud de las mujeres y muchas veces cuando son embarazos no deseados en menores de edad, por ejemplo, por violación. También hay el tema de las 3 causales que ya en su momento fue bien polémico. Pero Paula, es ahora,
el momento oportuno, políticamente hablando, de presentar un proyecto como este? Quedan 10 meses de gobierno. Que mejor que sea responsabilidad de la oposición rechazar un proyecto a que sea responsabilidad del gobierno presentarlo. Juan Pablo, hablando de si es o no oportuno. Yo creo que es una discusión que se tiene que dar. Yo insisto en que es bien pertinente el timing del presidente Boric, porque justamente esto era un compromiso de él, era una agenda que desde el principio ellos querían impulsar. Y este tipo de discusiones tenemos que tenerlas, pero como anticipaba antes, tenemos que tener en lo más amplio sentido, o sea, en el más amplio sentido de la palabra. Tenemos que hablar justamente de injusticias como las que Paula también anticipaba, injusticias sociales que son previas a la situación dramática de tomar una decisión si abortar o no. Pero en cuanto al timing político, sí, yo creo que en el fondo, más allá si es oportuno o no, yo creo que es una discusión que tenemos que tarde o temprano tener. Ahora va a cambiar evidentemente el color político, sí cambia también el color político del gobierno. Eso está claro, Paula. Se lo preguntamos aquí mismo a la ministra de la Mujer y Equidad de Género. Y evidentemente algunos temas se desinflan, ¿no? Cuando es el otro color político que no tiene en sus prioridades hablar del aborto. Es una posibilidad, pero también podría ser de que en un próximo congreso, por ejemplo, con una mayoría progresista, impulsarlo desde el legislativo. Impulsarlo desde ahí. Por ejemplo, como pasó con el matrimonio igualitario. El proyecto de ley fue presentado en los últimos días del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. No obstante, fue aprobado por un congreso con una mayoría progresista en el gobierno de Piñera. Veamos algunas de las reacciones que ha habido el director ejecutivo de Rumbo Colectivo, precisamente, Tomás Leighton, decía en Radio Cooperativa que las élites en general tienden a no querer hablar de esto porque son pechoñas y muchas veces hipócritas. Le respondió el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, tenemos ahí en su post en X, ni con las caídas se les pasa la superioridad moral. Si no piensas como ellas, son hipócritas, pechoños, fascistas, cualquier cosa moralmente inferior. Es el nuevo autoritarismo que solo daña a la democracia. La democracia se creó para valorar las diferencias, no para inhibirlas. ¿Quién quiere primero reflexionar acerca de este contrapunto? A mí me parece bastante impertinente la declaración de Tomás Leighton. Más allá de entrar en el barro que se pueda dar como en Twitter o X, yo creo que uno no puede descartar este tipo de discusiones por si uno es, en el fondo, por la aproximación ideológica que uno tenga al tema. O sea, es cuestión también de ir a los datos. Un porcentaje no menor de la población, más allá del segmento socioeconómico, considera que abortar de manera libre no es el óptimo. Entonces, casi el 50% considera que se tiene que quedar en los 3 causales. ¿Y cuántos de ese porcentaje, Paula, son hombres, ¿no? Porque en las encuestas a veces entra una mayoría y son las mujeres las que debiésemos, lo hemos dicho siempre, decidir sobre nuestro cuerpo. Viendo los datos, y de hecho en particular la encuesta número 93 de la CEP de marzo-abril, entre las preguntas que mide también la adhesión de las personas al aborto, y en ese sentido me sorprende la cifra distinta, al menos de la que dice Juan Pablo versus la que dice la encuesta, porque de hecho es un 16% de toda la población encuestada, de más de 1.000 personas, con una transversalidad de todos los grupos socioeconómicos, de todos los géneros, que dice que debiese estar prohibido siempre. Sí, en cambio, el 80% cree que el aborto debería ser una opción con o sin excepciones. Pero efectivamente, es un 16% el porcentaje de personas que consideran que el aborto debe estar siempre prohibido, pero si uno también mira el dato de quienes creen que el aborto solo debe estar permitido en casos especiales, como es el caso de las 3 causales, supera el 50%. Entonces, es cosa de sumar, ¿no es cierto? Te queda un 30%, y efectivamente yo creo que es relevante también hacer la caracterización, ya sea por sexo o también por grupo etario. Son generalmente las mujeres más jóvenes las que también consideran esta agenda como algo más propio, pero también es importante, y volviendo un poco como a la declaración del director ejecutivo de Rumbo Colectivo, yo creo que no podemos reducir la discusión a tildar de pechoña a la élite política cuando se habla de un tema tan sensible como el aborto. O sea, estamos hablando de situaciones realmente dramáticas para las personas, independiente de su situación socioeconómica y su situación
de vida. ¿Cuánto para ustedes es un tema valórico? Yo le decía porque como que en los años 90, cuando se hablaba de las JOCA, bueno, lo hablaba también la ministra Orellana acá, de un montón del matrimonio igualitario. Hay muchos temas que en su minuto después dejaron de llamarse valóricos, pero que en el fondo sí hay mucho juicio al respecto. Paula. Para nosotros, hablar de aborto se trata de hablar de democracia, se trata de hablar de derechos humanos, de incluso un derecho humano reconocido internacionalmente. Estamos hablando de poder reparar desigualdades históricas. No sé, más allá de un tema valórico, creemos que también es un mínimo en una sociedad democrática y que aspira a ser un Estado de derecho. Sí, no, bueno, acá no es una sorpresa mi diferencia con Paula en este aspecto. Para mí abortar o no abortar es una decisión moral, también política, pero dicho sea de paso moral y no un mínimo civilizatorio como algunos plantean. Y una decisión moral de las más relevantes que existen, ¿no es cierto? Y así como mucho y con razón cuestionamos, por ejemplo, la pena de muerte, en este caso también cuestionamos la política pública destinada a poner fin a la vida de una persona porque consideramos que efectivamente hay una vida en cuestión. La ex ministra de la Mujer del gobierno de Sebastián Piñera, Isabel Pla, también ha hablado al respecto de este proyecto, que era legítimo que el gobierno presentara esta iniciativa, pero señalaba que hay una pretensión de generar un clima que sea más favorable a las primarias de la izquierda, que ojalá enfrente a los candidatos de la derecha. Y el presidencial de Chile Vamos, que continúa ahora, recordemos, liderando las encuestas. Evelyn Matei decía que esto era un tema prioritario, pero para algunos sectores, y sobre todo lo que pensaba, por ejemplo, la ministra de la Mujer. Es prioritario para al menos el 30% de la población que está a favor del aborto libre. Es prioritario para las votantes mujeres de clases medias sociales bajas y populares que votaron por el presidente Boric. Es prioritario para el 51% de la población que somos mujeres. A mí me parece que el orden de prioridades es distinto nomás. O sea, yo creo que las prioridades tienen que estar en como decía antes, las injusticias sociales que anteceden a la ley de aborto. Para mí avanzar en el aborto libre sería de alguna manera llegar tarde a profundas injusticias que ¿Y no se puede trabajar en paralelo? Se pueden trabajar efectivamente en paralelo, pero yo creo que hay agendas más sentidas respecto al tema de la viabilidad de poder tener o no tener un hijo. Estoy de acuerdo que es un tema sumamente sensible, que es una discusión que se tiene que tener, pero no me parece que sea una agenda prioritaria, al menos para la ciudadanía, no creo que sea así. No quiero llevar la discusión a otras agendas que son completamente ajenas a la discusión social respecto al aborto, porque uno podría hablar ok, pero ¿dónde está la prioridad de este gobierno en la primera infancia? ¿Dónde está la prioridad de este gobierno en asegurar la seguridad para los ciudadanos, etcétera? Entonces, no quiero llevar para allá la discusión, pero yo claramente tengo un orden de prioridad distinto al de Paula y eso no es ninguna sorpresa. En materia internacional ha habido varios críticas, ¿no? y de manera transversal, pero que tiene que ver con lo que está pasando en la Franja de Gaza. Janet Jara decía hoy también en la mañana de una posibilidad, por ejemplo, de romper con las relaciones con Israel. ¿Qué pasa ahí, Paula, respecto a tomar decisiones drásticas como comunidad internacional por lo que está pasando en la Franja de Gaza y la responsabilidad de Israel? Es importante que todas aquellas decisiones, como bien decías, que sean drásticas, también puedan ir en su conjunto de distintos países o distintas agrupaciones de países en el ámbito internacional. Uh-huh. De alguna forma, cuando nace también las distintas instituciones del derecho internacional, también lo hacen en la medida de que se busca generar una forma de poder parar aquellos países que violan flagrantemente los derechos de sus ciudadanos o incluso de ciudadanos de otros países. Entonces, en ese sentido, la cooperación y la coordinación internacional para poder detener lo que a luces de todo el mundo es un genocidio en la Franja de Gaza es fundamental. Yo sacaba a colación una de las declaraciones de Janet Jara porque vamos a esperar de todas maneras que es lo que se dice en la cuenta pública, pero ¿podría referirse a algo de tal relevancia, Juan Pablo, el presidente Gabriel Boric, respecto a las relaciones con Israel? Y en ese sentido, ¿habrá que ser tan drástico? Decía, bueno, de Janet Jara porque ella, en un eventual gobierno, señalaba que
sí habría que tomar medidas tan drásticas como esa. Otra cosa es con guitarra. O sea, claramente el presidente está en una posición completamente distinta a lo que puede hacer una candidata presidencial. De todos modos, yo estoy de acuerdo con Paula. Yo creo que este tipo de discusiones tienen que llevarse con cuidado, acogiendo a la institucionalidad internacional que existe, ¿no es cierto? Son temas sumamente sensibles. Ahora, la drasticidad no me parece una solución políticamente ni diplomáticamente Pero viable. cuando los niños están prácticamente ya muriendo de inanición y miles a diario, ¿qué es lo que puede hacer la comunidad internacional si no es tomar medidas drásticas? No, yo creo que la comunidad internacional tiene que pronunciarse en la medida que estas cosas tengan un cauce institucional, y ahí uno podrá evaluar o no evaluar o sea, uno podrá sopesar la drasticidad de las medidas, pero yo estoy de acuerdo que tiene que pronunciarse al respecto de todas formas. Lo que sí es cierto y lo que está pasando es que Chile retira ya concretamente agregados militares de Israel ante esta gravísima situación, que son, nos imaginamos también, los primeros pasos a quizás tomar una decisión que sea quizás en las próximas horas formalizada o declarada por el propio presidente. Paula, eso sería quizás ahora entrar en un conflicto más grave con Estados Unidos, por ejemplo. Me imagino que las decisiones en materia internacional también las toman sopesando los aliados o los enemigos que eso pueda tomar. Y eso es oportuno cuando hay una guerra comercial de tal magnitud entre Estados Unidos y China, y cuando Estados Unidos ya está poniendo muchos reparos a varios países, entre ellos el nuestro. Considerando de que incluso a países que podían considerarse sus aliados también les impuso tasas arancelarias muy altas, a lo mejor también lo que es importante es que Chile pueda diversificar su abanico de aliados, y para eso, por ejemplo, la exposición de Osaka fue muy importante, y esperemos que eso también le pueda traer réditos más que al gobierno, al Estado de Chile. Juan Pablo. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que Chile el mundo está viviendo un ordenamiento geopolítico bien relevante, bien líquido también. Y en ese sentido hay que estar bien atentos a la manera en que nosotros, siendo un país ubicado en el fin del mundo, pero al mismo tiempo muy relevante para la economía mundial, porque Chile es un país de economía abierta y eso nos ha permitido, de alguna manera, en las últimas décadas, mejorar en muchos estándares y muchos niveles la calidad de vida, ¿no es cierto?, de los ciudadanos chilenos. Tenemos que seguir velando por nuestra economía abierta, seguir buscando aliados económicos y seguir buscando la manera de sopesar los vaivenes geopolíticos que estamos experimentando en el último tiempo. Y a propósito de temas internacionales, el presidente Boric también hizo ver sus críticas a Nicolás Maduro tras declararse triunfador de las elecciones presidenciales en Venezuela. Y una de las primeras voces incluso de la región. ¿Cómo ponderan el liderazgo en el ámbito respecto a la defensa de los derechos humanos en materia internacional, Paula? Es fundamental de que un gobierno que también se declara democrático y que busca defender los derechos humanos en todas las instancias tenga posiciones claras y que también pueda tomar esos liderazgos. En ese sentido, se puede ver que es una conducta que ha tenido el presidente Boric a lo largo de todo su mandato, y también con las asociaciones que ha podido tener con otros países, con otros presidentes progresistas, también ha fortalecido esas alianzas y la posibilidad de dar esos mensajes claros de que, por ejemplo, en Chile valoramos profundamente las elecciones que sean universales, que sean transparentes y que sean democráticas. Juan Pablo. Yo valoro la aproximación que ha tenido particularmente el presidente Boric respecto a este tema. Él se ha pronunciado siempre de forma irrestricta, en el fondo, frente a este tema, velando justamente más allá de el tipo de color político, porque presiones a la interna él debe tener, ¿no es cierto? De alguna u otra forma conversa con las líneas del Partido Comunista, que muchas veces han titubeado respecto a la situación de Venezuela, a la situación de Cuba, etcétera. Pero el presidente Boric no ha sido el caso. Él, como buen representante de Estado, se ha mostrado siempre a favor del cuidado de los derechos humanos. ¿Cómo ven ahora ya la política interna en esta campaña presidencial? ¿Creen que dos candidatos de la derecha podrían llegar a la segunda vuelta?
a estas alturas y con este escenario creo que todo es posible. Sí. Sin perjuicio de, creo que es importante relevar que en esta ocasión solamente hay unas primarias legales. Sí, ahora ¿cuánto ha influido todos estos escándalos que mencionábamos al inicio del programa en estas elecciones? Hay un 60% que suma la derecha, Paula. Influye como también ha influido todo lo que ha sucedido, todas las noticias, toda la contingencia que ha sucedido en los últimos años. De alguna forma, también es importante relevar de que ha habido una alianza de gobierno que no solamente se mantuvo, o que incluso se fue ampliando durante los 3 años y fracción que lleva este gobierno, sino que también planea plantearse hacia el futuro y plantea también un proyecto que, con más o menos matices, pero plantea también ser una continuidad al progresismo. Juan Pablo. Respecto a la primera pregunta, si es que hay alternativas de que... Sí, ¿cómo ves la campaña Yo y insisto, de que vayan 2 candidatos a la segunda vuelta? ¿Lo ves posible? O sea, como decía Paula, todo es posible. Estamos en un escenario tan líquido y se va licuando cada vez más. Entonces, podría llegar a suceder el hecho de que la izquierda tenga una primaria amplia. Efectivamente le da algún grado de competitividad de cara a la primera vuelta, ¿no es cierto? Quien salga ganador de alguna manera va a poder acoplar una mayor bolsa de votos. La derecha yo creo que comete un error al ir fragmentada, que pareciera ser un problema ya endémico del sector. Sin embargo, claramente hay un mejor posicionamiento de los candidatos de derecha, sobre todo de Elis Matei y José Antonio Kast, de cara a las elecciones que se vienen. ¿Y cómo ven el Chile que viene? Un Chile que tiene más derechos sociales que tenía hace 3 años y fracción. Un Chile que también ha avanzado enormemente, por ejemplo, en la Agenda de Desarrollo Verde, con más de un 80% de cumplimiento de todas las medidas en ese programa, pero también un Chile que tiene desafíos pendientes. Tiene pendiente, por ejemplo, seguir trabajando en materia de salud, que de hecho es uno de los ejes el que nosotros medimos que tenía menor grado de cumplimiento. Tiene pendiente también toda la parte de reforma tributaria y que permita bajarla en los índices de desigualdad en el país. Pero también es un Chile con esperanza, de que así como se ha podido avanzar en los últimos años con distintas medidas legislativas, administrativas, puede seguir avanzando en esa misma senda. Sí, yo soy bien optimista respecto al Chile que viene. Yo creo que el futuro asoma grandes oportunidades para nuestro país en varios aspectos. Chile es un país que, bueno, algo adelantaba Paula, pero efectivamente todo el tema del cambio climático, la transición energética va a traer grandes oportunidades para nuestro país, no solo en el aspecto de la minería o en el aspecto de la infraestructura tecnológica que ya tenemos, etcétera, sino que de alguna manera va a cambiar las reglas del juego y nosotros estamos en una situación bastante favorable, tenemos ventajas comparativas. Y en el ámbito social, yo creo que tenemos deudas pendientes, como adelantaba Paula. Tenemos una deuda pendiente con la primera infancia, tenemos una deuda pendiente con los ciudadanos que hoy están en listas de espera, y tenemos una deuda pendiente, por cierto, con los más vulnerables de nuestro país. Y en ese sentido, yo creo que nuestra institucionalidad es una institucionalidad robusta, que ha sabido sortear problemas políticos en el último tiempo de buena forma, y yo creo que en ese sentido va a seguir así. El Chile que viene va a ser un mejor Chile en la medida que aprovechemos la oportunidad y nos hagamos cargo de las deudas pendientes. Juan Pablo Lira, coordinador del área programática e incidencia de Idea País, muchísimas gracias por acompañarnos. Lo mismo Paula Castillo, gracias, encargada de estudios de Rumbo Colectivo, que han estado con nosotros en este nuevo capítulo de El Chile que viene. Además, en una jornada donde están pasando muchas cosas en la política interna, también en materia internacional, así que, por supuesto, en Súbela vamos a estar pendientes de todos estos temas. Y los invitamos, como siempre, a revisar todos nuestros cortes y destacados en Súbela News y Súbela Radio en nuestras redes sociales, y por supuesto en seguirnos y suscribirse en nuestro canal de YouTube. Nos vemos hasta la próxima.